Buenos días, tardes o noches. Sorpresivamente estoy cumpliendo la promesa de no desaparecer por otro año más de hiatus mientras tengo un nuevo tema para el canal. En este caso voy a tratar la descripción. Y bueno, no creo que haga falta más introducción al tema, así que empecemos con el nuevo podcast. La descripción. Primero vamos a definir lo que es. Es representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Esta definición es según la RAE. Un error común en el que puede caer cualquier escritor, independientemente de si es novato o veterano, es describir como si fuera una lista de supermercado o interrumpir la narración para describir. Por ejemplo, hola, saludó un zorro rojo, con ojos grises, orejas puntiagudas, cola esponjosas y de gran altura. Aquí podemos ver como después del saludo, después del verbo dicendi, del hola, el narrador pasó a describir las cualidades del zorro, una por una, como si fuera una lista de supermercados, así, era tal. Ahora, yo voy a dar una recomendación a esto, una alternativa para que sea más agradable a la narración de escribir. Digamos que lo más recomendable es describir poco a poco al personaje y al escenario mientras se lleva a cabo la narración o el diálogo. Por ejemplo, hola, saludó un zorro de pelaje rojo, sonriente. El erizo devolvió el gesto, apreciando las orejas puntiagudas del zorro. ¿Eres nuevo por aquí? No te había visto, preguntó el zorro, moviendo su esponjosa cola y viendo con sus ojos grises al contrario. El erizo asintió, teniendo que alzar la vista para poder ver al canino, ya que era de altura considerable. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo los datos del zorro se van revelando poco a poco durante el diálogo, mientras hay una fluidez del diálogo y narración. Que un ejemplo se revela mediante el diálogo que está teniendo con el erizo. Esto debería de ser la piedra angular de toda descripción interesante para no perder al lector. Al describir acciones o psicología de un personaje es ideal aplicar el principio de muestra, no lo cuentes. Por ejemplo, no es lo mismo escribir el zorro era un animal impaciente a escribir el zorro zapateaba mientras miraba su reloj, gruñendo por abajo mientras la cola del supermercado avanzaba más lenta que una tortuga embarazada. Un sentimiento de odio intenso empezaba a nacer en su interior, pero hizo el esfuerzo de suprimirlo, silbando, alertando a otros de su estado de ánimo. Hay alguien con una corneta afuera y ahora mismo me siento como el zorro intentando suprimir el odio de salir y tirarle un zapato, pero bueno, sigamos con el tema. Tipos de descripción. Descripción objetiva. La descripción objetiva o denotativa tiene como finalidad transmitir una información y exponer la realidad tal cual es. No se realizan valoraciones ni se presentan las emociones del autor. Es una descripción precisa sobre un tema en particular y es ampliamente utilizada en los textos y contenidos de orden científico, investigativo y técnico. Por ejemplo, al describir una naranja, solamente vamos a describir tal como es redonda, es de color naranja, valga la redundancia, es agridulce y en ningún momento podemos hacer una valoración personal. Por ejemplo, no podemos decir es la peor fruta, su textura es desagradable al tocar, etc. Para eso está la descripción subjetiva. La descripción subjetiva o connotativa es aquella en la que se otorga una carga emocional a las descripciones y predominan las valoraciones personales. Por tanto, no se hace una presentación objetiva de la realidad. Desde la visión y sensibilidad del emisor se llevan a cabo las descripciones, en las que destacan aquellos rasgos o particularidades que generan mayor impacto. La descripción subjetiva es propia de la literatura y hace un amplio uso de las figuras literarias. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la naranja, describiéndola, el autor puede hacer valoración del personaje. Su color era bello, sabor mejor que el de otras frutas, mi alimento favorito, etc. Este tipo de descripción es que predomina
en la literatura, ya que constantemente se embellecen las situaciones o la palabra. Y también una misma situación es vista de dos formas por diferentes personas. El mundo es muy variado. Por poner un ejemplo inexistente, la mayoría puede concordar en que las guerras son una catástrofe que traen mal a la humanidad, que lamentablemente deberían de evitarse en la mayor medida o no deberían de existir. Pero para otras personas la guerra es una perfecta forma para limpiar a la humanidad, para, digamos, borrón y cuenta nueva, para que el planeta se dé un respiro de los humanos y el mundo, digamos, reclame más su lugar, el lugar que le pertenece. Vaya, esto se puso un poco filosófico, parezco villano de cómic. Bueno, sigamos. La descripción de personas se divide en prosopografía, también conocida como descripción física. Este tipo de descripción se enfoca en los rasgos físicos y en la apariencia externa del individuo. Por ejemplo, piel blanca, ojos verdes, cabello negro, etc. Etopeya, también conocida como descripción psicológica, es aquella que describe la personalidad y los rasgos psicológicos de un individuo. Por ejemplo, además de decir que tenía piel blanca y ojos verdes, podemos volverle ejemplo del zorro. Era impaciente, extrovertido, etc. Retrato. Es un tipo de descripción que se caracteriza por ser detallada y completa, en la cual se toman en cuenta tanto los rasgos físicos como psicológicos de un individuo. En este tipo de descripción se compone de la prosopografía y la etopeya. Me acabo de confundir. En la etopeya solo se enfoca en la etopeya, que es la anterior al retrato. Solo se enfoca en el lado psicológico de la persona, no en lo físico. Mientras que aquí en el retrato es la combinación de lo físico y lo mental, que anteriormente dije. Por ejemplo, el zorro era impaciente, pero tenía su pelaje rojo, ojos azules, por ejemplo. Autorretrato. Se trata de la descripción que el individuo hace sobre sí mismo. Por lo general está cargada de subjetividad. Por ejemplo, soy alguien inteligente, distraído, propenso a la aventura. Está cargada de subjetividad porque incluso nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Hay muchas ocasiones en las que nosotros pensamos: el problema está en los demás, que no me aceptan tal como soy. Perdón por esa bocinazo. Vivo en una carretera y la gente no puede hacer nada más mejor que molestar. Bueno, retomando, muchas veces no somos objetivos con nosotros mismos, y por eso el autorretrato está muy propenso a la subjetividad. Caricatura. Es un tipo de descripción la cual se exageran, distorsionan o se ironizan algunos rasgos físicos y personales de un individuo. Por ejemplo, una expresión típica en Wattpad es abrir los ojos como platos, su piel era blanca como las nubes. El punto es la exageración de sus rasgos. Sus ojos azules eran como un mar intenso, y etcétera. Creo que no tengo muchos ejemplos puntuales para este tipo. Ahora, la descripción de lugares se divide en topografía. Se refiere a la descripción que se realiza sobre un paisaje o lugar específico donde se encuentre el descriptor, quien puede sumar su percepción particular del espacio. Por poner un ejemplo, además de que un bosque es verde, yo le puedo añadir el bosque es muy hermoso, lleno de cantar de los pájaros, con una brisa agradable. Se describe tal cual es el paisaje y a la vez yo doy mis valoraciones personales. Zoografía. Se trata de la descripción que se realiza sobre cualquier tipo de animal. Por ejemplo, un león perezoso, un zorro astuto. De hecho, esta es la que muchos usamos ya escritores del furry fandom, ya que nuestros protagonistas son animales antropomórficos. Cronografía. Es la descripción de un hecho personal, social, político, cultural, histórico, entre otros, que se desarrolló en un momento o época específico. Podría decirse que es la introducción del típico érase una vez, o en épocas de la guerra civil, etcétera. Pero trata sobre la descripción de un evento, podría decirse, importante. Descripción según el lenguaje.
Científico. El lenguaje empleado para la descripción es claro, objetivo, preciso, es propio de los textos científicos, técnicos e investigativos. Por ejemplo, quien suscribe, en conclusión, a continuación. Este no se puede permitir ser subjetivo, ya que la ciencia y la investigación tratan de dar con la mayor objetividad posible. Literario. Hace un amplio uso de los recursos literarios para exponer emociones, sentimientos, belleza, fealdad, colores, texturas, aromas y demás percepciones o características estéticas sobre algo en específico. Se acostumbra a emplear las narraciones. Una bella melodía que enternece mi corazón, ruidosa como ninguna, con notas que alcanzan los cielos, causando celos a los dioses sentados. Ese sería un ejemplo de el lenguaje literario. La descripción que es, por ejemplo, lo que nosotros los escritores más usamos. Ahora, el lenguaje coloquial. Son las descripciones que se emplean en el lenguaje de uso común y cotidiano, como una persona normal hablando, interactuando con otra. Ahora, para no hacer esto tan breve, voy a poner varios ejercicios. En los comentarios ustedes van a describir las siguientes imágenes que van a aparecer a continuación. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que de verdad que les haya gustado este video. A mí me gustó mucho pensarlo y traerlo hasta aquí. Si notan que he estado narrando un poco diferente a lo usual, es porque estoy probando una modalidad de leer una diapositiva que preparé para esto y luego leerla mientras hago la narración. Mientras leía también añadía algunos comentarios personales que se salían de lo que ya había escrito. Y de hecho era el estándar que tenía pensado desde un principio para esto de los podcasts, para no perderme tanto. Hacer un guión y luego leerlo aquí tranquilito mientras tengo el micrófono encendido. Espero que les vaya bien, Dios les bendiga y espero que participen en la pequeña dinámica de escribir. Hasta otra.